Gloria a Dios. Vamos a buscar en Lucas capítulo 8, versículo 8. Lucas 8:8. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Gracias, Señor. Estamos delante de ti una vez más, pidiéndote que tú nos hables por medio de tu palabra, que ministres, Señor, conforme a tu perfecta voluntad a cada uno de nosotros. Nos disponemos para recibirla en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios para todos dice: los seguidores de Jesús le preguntaron qué significaba esta historia. Entonces les dijo: ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero a los demás se les da en forma de historias para que miren, pero no vean, y oigan, pero no entiendan. Bueno, estas palabras de Jesús son unas palabras que, si nosotros las leemos fuera de contexto, parece que el evangelio fuera un poco egoísta para presentarse a algunas personas. Sin embargo, más adelante, en este mismo pasaje, menciona este ejemplo que pone el Señor Jesús de que el evangelio es como una luz que es para ponerla en alto, que nadie prende una lámpara para ponerla debajo de una mesa o para ponerla debajo de la cama, sino que se la enciende y se la pone en alto para que los que entren a esa habitación puedan ver. Hay una versión que me llama la atención que dice para que los que entran puedan ver su camino, ¿sí? Entonces la palabra del Señor opera en las personas para que las personas puedan ser apercibidas o que puedan empezar a ver cómo están caminando. Entonces, ¿por qué esa diferencia? O sea, ¿por qué en una parte el Señor dice para que los que oyendo no oigan y para los que viendo no puedan ver? Y en otra parte se expone la palabra o el evangelio para que todos puedan, para que esté en alto, para que todas la puedan ver. Entonces, aquí lo que nos enseña este evangelio es que la palabra del Señor opera mediante la fe. Ese es el mecanismo por el cual la palabra del Señor se enciende. Y una cosa más importante aún es que cuando nosotros estamos encendidos, o sea, la fe debe llevar al creyente, si la fe es verdadera, debe llevar al creyente a ser encendido o a interesarse por ser encendido en el espíritu. Usted sabe, y el apóstol hablaba esta mañana de algo al respecto, y es que en las iglesias siempre vamos a encontrar fe fingida. ¿De quién? Pues eso no lo sabemos, ¿sí? Eso es algo que solamente el Señor conoce, pero una de las formas en las que nosotros podemos interpretar o identificar más bien si estamos teniendo una fe acertada y que no sea fingida es si nosotros nos estamos interesando por crecer espiritualmente, por ser llenos con el Espíritu Santo. La fe, usted sabe, se puede entender como un impulso, una pasión que lleva a la gente a desarrollar determinadas cosas, ¿sí? Entonces, usted fácilmente puede identificar en qué estado de su fe se encuentra. Si usted tiene de pronto intenciones o su subconsciente le coloca sentires que son de falta de temor de Dios, por ejemplo, usted entenderá que usted de fe está débil, que usted de llenura del Espíritu está pobre, ¿sí? Si, por ejemplo, usted tiene acciones de empeño, de interés por las cosas del Señor, de esfuerzo, porque mire que el Evangelio en la mayoría de veces no nos supone una cosa agradable. En la mayoría de veces nos va a suponer un esfuerzo y algo que nosotros debemos hacer
a pesar de que quisiéramos hacer algo más sencillo, hacer algo más fácil, ¿sí? Pero si nosotros tenemos el interés por esforzarnos, y eso se nota en las personas. En mi caso, digamos que comparto con ustedes a nivel de pastora y discípulo, uno nota ese interés, ¿sí? Entonces, a veces eh, me pasa a mí que a veces la actitud de algunos es como fastidiosa, ¿sí? Es como que uno es celoso frente a la actitud que algunas personas tienen, porque es una actitud que muestra la pobreza espiritual que tiene un creyente. Yo no estoy diciendo que usted no crea o que usted no sea parte de los hijos de Dios. Usted hace parte de este rebaño, de este remanente, pero eh, se nota el estado en el que usted se encuentra, ¿sí? A veces es notorio a los ojos de los demás y a veces no, a veces simplemente delante del Señor, por el asunto de que hay fes que son fingidas. Entonces, la palabra del Señor nos debe llevar a nosotros, o el Evangelio, la fe nos debe llevar a nosotros a hacer una serie de ajustes, una serie de eh, manifestaciones del interés por ser llenos del Señor. Hay un montón de creyentes que están vacíos, ¿sí? Hay un montón de gente que dice creer y creen, pero que están vacíos de poder. Y esos creyentes se vuelven inofensivos ante las artimañas del enemigo, ¿sí? Y recuerde que nosotros estamos frente a los ataques de las tinieblas. Entonces, si nosotros nos bajamos la guardia, porque yo reconozco que esto nos sucede a menudo a todos, ¿sí? Que estamos en un buen estado espiritual y de repente como que uno se va como relajando, se va descuidando y ahí es cuando el enemigo empieza a tomar parte. Y entonces las cosas que antes nos parecían ya no nos parecen, las cosas que antes ante las cuales éramos celosos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a nosotros nos vuelve celosos, ya se vuelven un poco más flexibles. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es usted antes era celoso de la gente con quien se juntaba. Usted no quería que otras personas contaminen su estado espiritual. O usted no, cuando uno está bien espiritualmente o cuando uno está lleno espiritualmente, hay cosas del mundo que no necesariamente son malas, pero que empiezan a incomodar. Entonces, no sé si les ha pasado que cuando usted está espiritual y escucha una canción del mundo, como que no le parece tan sabrosa que otras veces cuando usted está en la carne, ¿sí? Entonces, yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, eso es algo que cada quien determinará a su discreción y a su nivel de fe, a su estado. Pero eso es algo parecido como cuando uno empieza a ir al gimnasio. Sí o no que cuando uno empieza a ir al gimnasio, uno como que se vuelve consciente de lo que come. Entonces uno va y como que dice, no, pues yo qué me voy a ir a meter semejante comida mala, cuando acabo de hacer algo positivo y voy a borrar todo eso con lo que voy a consumir. Igual pasa espiritualmente. Si usted está ejercitándose espiritualmente y de repente se le presenta la opción de que usted consuma un contenido que se aleja o que no le provee, entiéndalo así, no es que sea bueno o malo, simplemente que no le provee o que no le nutre a su estado espiritual. Si usted está en una condición espiritual buena, usted va a sentir un poco de rechazo ante eso, ¿sí? Y así es como se va modificando. Mire cómo es esto de interesante. Así es como se va modificando la conducta del creyente. O lo puede entender también, así es como usted se va pareciendo un poco más al Señor. Por eso, o sea, aquí no se trata de decir que es bueno, que es malo, ¿sí? Porque yo creo que eso es algo que a cada quien el Señor tiene que revelarle, salvo que esté especificado en la palabra, pero usted sabe que hay cosas que no están específicas en la palabra, ¿sí? Y que usted tiene que con su discernimiento espiritual determinarlas en cualquier ámbito que usted se mueva, social, familiar, laboral, ¿sí? Entonces usted tendrá que dar un paso conforme
al estado que usted tenga o al impulso de fe que usted tenga. Entonces, si usted nota que hay cosas que usted le da poca importancia, hay gente que fácilmente se junta con personas que no aportan espiritualmente y no sienten nada, ¿sí? Hay gente que constantemente se está llenando y ensuciando o desgastando su energía espiritual en cosas que no le van a aportar a su bienestar y no se dan cuenta. Entonces, eh, por eso era que el Señor daba estas parábolas, estas historias. O sea, estas historias eran dadas, es como que se activan cuando el receptor tiene un contenido de fe. ¿Sí? Y así opera la palabra en todo el mundo. ¿Sí? Mire que esto del Evangelio no es nada nuevo, o sea, no es algo que nos inventamos, eh, porque hay gente que dice que el ser humano busca, tiende a buscar como un ser superior que le dirija. No, estas palabras están hace muchísimos siglos atrás. ¿Sí? Y usted tiene que entender que la palabra ha operado de generación en generación con mucho poder y que también a muchas generaciones la palabra ha tocado a la gente y no ha pasado nada. Entonces, esa libertad se define en el estado del vaso o en la hay una expresión en la palabra que dice, hijos, vosotros que sois de Dios, o usted lo puede entender usted que tiene un sentido de Dios, ¿sí? Generalmente la gente que tiene un sentido de Dios es la gente que la fe no se le ha visto tan averiada al punto de decir que no tienen la intención de buscar. Usted está aquí hoy, me imagino que porque todavía no está del todo destrozado su sentir espiritual. Y no hablo, pues hablo como ejemplo. Por supuesto que aquí hay gente que está muy activa espiritualmente, ¿sí? Pero lo que quiere el Señor, y por eso era que él hablaba de esta manera, lo que quería el Señor era que la gente se activara y que los que sacaran provecho de estas palabras fueran los que estaban conectados con las cosas. Por eso dice, pero a los otros les habla por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hay una versión que dice, bueno, no la encuentro por aquí, pero la leí y dice, a los otros les habla por medio de historias, para que estas palabras se queden en historias. Y usted sabe que para mucha gente la palabra de Dios es una cuestión histórica, es una cuestión que tiene un contexto específico y que por eso no opera en la actualidad. Yo he escuchado un montón de personas que dicen, sí, pero es que eso era en esa época, que no había esto, que no había esto, o que sí había esto, ¿sí? La gente cuando no puede recibir con fe, cuando su vaso no está capacitado para recibir, es como si eso se dispersara. Haga de cuenta una vasija que tiene sus rendijas que están haciendo que todo lo que entra por ahí mismo salga. Quiere decir que nunca está llena. Entonces, el creyente tiene que interesarse por su condición espiritual, por el avance espiritual. El apóstol Álvaro hoy dio una palabra pues que a mí me pareció muy importante, muy interesante, que si usted la escucha, pues para los que quieran recurrir al canal de YouTube, si usted la escucha, usted va a entender, porque a mí el Señor así me lo ponía en el corazón, va a entender de cuántas cosas poderosas usted se está perdiendo por andar en cosas carnales y naturales, cosas que no son aporte. ¿Sí me hago entender? O sea, por eso le digo, no es que sean buenas o malas, yo no voy a decir, ¿sí? Si eso no es, pero que a usted no le aportan en su condición y que finalmente eso genera una pérdida para el creyente. O genera, también usted lo puede entender como derrotas. Hay un sinnúmero de creyentes que viven su fe y viven a la par ciertas derrotas, ¿sí? Y lo chistoso y lo curioso de esto es que siguen, pues aparentemente caminando en la fe, pero a la par cargando
en sus espaldas, cargando en ellos derrotas, ¿sí? Familiares, laborales, espirituales, que cuando el creyente está en un mal estado espiritual, no se da cuenta de que eso hace parte del resultado de su fe, ¿sí? Piensa que simplemente Dios determinó que tenía que vivir eso, ¿sí? O tienen un mal discernimiento, ¿sí? Entonces, una de las cosas que activa la fe, que son supremamente importantes, es el discernimiento, que usted sepa o que usted pueda interpretar los sucesos. Mire que esto nadie se lo va a decir. O sea, ningún pastor, por excelente y experto que sea, le va a decir esto es por esto, esto es por aquello. Eso es algo que solamente el Señor lo sabe. ¿Me hago entender? O sea, usted vive situaciones muchas veces en las que usted se pregunta, pero el Señor, ¿por qué permite que yo viva esto? Y la noticia es que usted sí puede llegar a conocer, ¿sí? No yo, o sea, no soy yo la que como pastora la que le va a decir, mire, esto es por esta situación. Es usted el que va a entrar con el discernimiento que se activa mediante la fe que usted trabaja, que usted cuida, que usted va a poder decir, ya sé por qué me pasó esto, ya sé por qué no pude esto, ya sé por qué no siento, ya sé por qué no tengo un sentir, por qué no tengo el interés y para cada uno pues en su situación, ¿sí? Entonces la palabra se vuelve interesante porque usted puede realmente dirigirse por medio de ella, sin necesidad, me atrevería a decir casi que sin necesidad de un consejo, porque a las personas que el Señor las pone como liderazgo, a esas personas, no a todas, pero a los que están, digamos, como la punta de la lanza, a esas personas el Señor no les pone una autoridad encima, está el Señor encima de ellos. Entonces, ¿cómo se desempeña la relación? ¿Cómo se desempeña la salud espiritual? Se desempeña directamente con el Señor, ¿sí? A otros el Señor ha designado que tengan sus pastores, que tengan sus líderes espirituales, pero esto no quita el hecho de que usted tenga que avanzar a tal punto de que usted camine solo, ¿sí o no? Porque usted en el Evangelio está creciendo, usted tiene una edad, usted ha visto gente que tiene determinada edad pero que parece de menos o de más. A veces hay muchachos jóvenes que uno dice, este muchacho o esta persona pequeña parece mayor, habla como si fuera mayor. Y pasa lo contrario también, a veces unos cuarentones que uno dice, o sea, parecen, o sea, un niño hablando. No tienen nada en la mente, no tienen nada en la cabeza. Entonces usted y yo, cada uno, no mira a nadie, piensa en usted, usted tiene una edad, ¿sí o no? Usted tiene una edad en el Señor. Y en esa edad en el Señor, pues usted mire a ver si su edad de años con el Señor corresponde a la edad que tiene en su comportamiento o en su estado espiritual. Usted ha visto que a veces hacen exámenes físicos y le dicen, tú tienes la salud de una persona de 40 años, a una persona de 20, por ejemplo. Tú tienes el estado de salud a una persona de 50, de una persona de 30. Eso sucede. ¿Por qué? Por las actividades que se desempeñan diariamente. Entonces, la fe no es superstición. La fe son actividades que se ejecutan. ¿Sí me hago entender? O sea, usted entiéndalo así. Porque si usted se va a quedar esperando que Diosito le solucione o que pasen cosas sobrenaturales porque sí, pues se va a quedar esperando y su fe se va a ver frustrada. Pero si usted entiende que la fe son actividades que usted desempeña, mire, yo conozco gente que hace cosas que uno dice, a estas edades, ¿para qué se pone una persona a hacer semejantes cosas? Pero hay gente que hace las cosas por fe, ¿sí? Por la dirección que le da la fe. Entonces, si usted se esfuerza, si usted invierte, si usted busca y se interesa, es porque tiene una fe que le permite avanzar de esa manera. Y mire que las personas cuando llegan a una edad avanzada tienden a deteriorarse mentalmente.
tienden a irse como relegando. Entonces usted ve gente que dice, no, yo ya a estas edades ya no. No, yo no, vayan ustedes, los adultos, ¿no? No, vayan ustedes. Y es entendible por el deterioro físico y mental, pero hay mucha gente, yo tuve un compañero en la universidad que, que tenía no sé cuántos años, o sea, era como mi abuelo, algo así, podía llegar a ser, y eso era más piloso que el resto de la juventud, ¿sí me hago entender? Y cuando llegó, se graduó eh, de la carrera junto con todos nosotros, pues se lo veía rejuvenecido y todo el mundo, a todo el mundo le llamaba la atención que el estado físico de él era diferente a como cuando él entró a la universidad. Él era una persona que se había pensionado, que había vivido de su pensión y no fue como esos viejitos que dicen, no, ya me pensioné, me quedo en la casa a abrigarme y a acurrucarme, sino que dijo, ¿qué voy a hacer con el resto de mis días? Voy a hacer lo que me apasiona, dijo él. Entonces se metió a la carrera que siempre había soñado estudiar y la sacó adelante. Más allá de la carrera, porque pues si usted se pone a pensar, pues sí, falta poco para que ya no esté, si me hago entender, o sea, para desempeñar su carrera, pues no hay muchos años, pero se rejuvenece. O sea, él, sin darse cuenta o dándose cuenta, no sé, aportó a su vida años, ¿sí? Aportó a su vida un bienestar que solamente puede salir de la mentalidad de una persona. ¿Sí? Entonces, por eso es que el Evangelio, y como decía el apóstol Álvaro esta mañana, el Señor no es exigente, o sea, Él no llega a decirle, mira, levántate, tienes que venir a la iglesia, tienes que servir, tienes que hacer, mira, llénate de mí. No, si usted no se llena, si usted no tiene una fe, una mentalidad que le permita avanzar, usted se puede quedar ahí toda su vida como creyente, como persona que asiste, pero espiritualmente no va a pasar mayor cosa. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo opera de esa manera y si nosotros entendemos eso, pues vamos a querer invitarlo. Y yo le hablo a personas aquí de todas las edades espirituales, pero yo quiero hacer un énfasis en las personas que ya llevan un tiempo, porque como una curiosidad, a veces son los más flojos, los que menos perspectiva tienen. ¿Sí? Eso es algo que a mí me impresiona mucho. O sea, son los que menos visión tienen hacia el futuro, hacia lo que el Señor quiere hacer, en ocasiones son los que más tiempo llevan con el Señor. ¿Por qué? Por un descuido, básicamente. Porque no tiene por qué ser así. No tendría por qué suceder eso. ¿Sí? Entonces aflojan y permiten cosas. No, yo permito que mis hijos, esto, lo otro, porque pues yo no voy a andar detrás, yo no voy a andar peleando, yo ya no voy a andar batallando. No entienden el estado de la fe. ¿Sí me hago entender? Entonces, entonces la palabra tiene secretos y tiene misterios que se van a dar a las personas que están interesadas en el Señor. A nadie más. Y usted puede llevar años y estar totalmente desinteresado. Y una noticia, nadie va a ir detrás de usted. O sea, yo no tengo por qué ir a decirle, mire, avance, mire, reaccione, corrija esto que usted está haciendo. Yo no tengo por qué decírselo. Si usted lo hace y se aparta, o sea, sale de mi radar, del redil, me hago entender, sale del cuidado. A veces batallan hasta que terminan otorgando el lugar a otros. ¿Sí? Entonces usted tiene al Señor, usted tiene la palabra, busque entenderla. ¿Cómo va a buscar entenderla? Llenándose del Espíritu, llenándose de la presencia. No es con métodos, no es con voy a comprarme este libro a ver qué dice fulano para ver acerca de esta temática. No es, ni siquiera, me atrevo a decir que ni siquiera es con Biblias comentadas, sí, que a veces las usamos en una cuestión más académica que otra cosa. Pero la revelación, mire, usted puede tener a su lado a quien sea, y la revelación si no llega a su vida, no llega, pero es porque usted no le está permitiendo llegar. Entonces, ¿cómo usted logra entender? Usted logra entender llenándose de la presencia del Señor. Entonces, hágale caso a su espíritu. Cuando su espíritu le incita a cerrar sus ojos, a cantar, a orar,
a rendirse delante del Señor, sea la hora que sea, ¿sí o no? A veces el Señor a uno lo levanta de madrugada y uno como que tiene por ahí un vago pensamiento de ¿será que oro? ¿Será? Y a veces uno decide lo otro, ¿no? Decide, no, mejor me pongo a ver en la madrugada, me pongo a ver cosas en internet, que es como el entretenimiento más fácil y más vago para la mente. No lo digo yo, lo dice gente que ha estudiado. O sea, ¿por qué es tan llamativo las redes sociales y el internet? Porque es algo que no exige el pensamiento, ¿me hago entender? Entonces, para que no vayan a pensar que yo estoy en contra, ¿no? Porque como siempre a veces se mencionan cosas, a veces parece que yo odiara la red, no, simplemente que es la realidad. O sea, han habido estudios que dicen, científicos, no estoy hablando de nada espiritual, que estas eh, plataformas pues no exigen o no ejercitan la mente de la gente. Entonces por eso es tan fácil, porque usted pasa y no piensa nada, sino que mira y mira y mira y mira, ¿sí? Pero entonces elija, cuando tenga el impulso, elija buscar del Señor, porque en la medida en que su vaso esté lleno, en esa medida usted va a entender los misterios, no de otra manera. Entonces la gente, la multitud se acercaba al Señor, multitudes, y había gente que nunca entendió, ¿sí? Eh, hasta los mismos discípulos a veces quedaban con los sermones que el Señor daba, a veces quedaban como sin la claridad, pero hay gente que sí la coge. Ese es el problema, ¿sí me entiende? Porque si nadie la cogiera, eso es como cuando en un examen a uno va donde el profesor y le dice, profe, todos nos rajamos. Entonces al profesor no le queda otra opción que repetir un examen porque pues aparentemente lo que está mal no son todos los estudiantes, sino la metodología. Pero en nuestro caso, para noticia nuestra, hay mucha gente que sí la va cogiendo y que va entendiendo, y a veces hasta más que los que predican, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? O sea, ¿usted con qué excusa le va a salir al Señor de que usted no entendió? Porque el pueblo perece por falta de los conocimientos, ¿sí? Entonces usted sí necesita el conocimiento fresco, no el conocimiento académico de la Biblia, no. ¿Sí? Usted necesita el conocimiento revelacional de lo que usted necesita, de lo que usted está haciendo. Y el Señor, el mismo Espíritu Santo, le va a redarguir y le va a decir, mira, esto que tú estás haciendo, pues no. Eso de que, bueno, no quiero decir cosas, porque ya me pongo específica y no quiero, pero cada cual sabrá, ¿me entiende? La, la vocación, el interés, el amor por la obra, todo eso solamente usted lo sabe, ¿sí? Y si no lo sabe, como le decía en la semana pasada, si nosotros no sabemos, si usted no sabe en qué nivel espiritual está, quiere decir que no está en uno muy alto. ¿Sí me hago entender? Porque cuando uno avanza uno se da cuenta, porque viene entendimiento, porque viene la revelación. Entonces, la palabra pues tiene estas digamos, presentaciones que aparentemente son diferencias, que aparentemente no conectan entre sí, pero aquí el Señor dice, nosotros no estamos guardando secretos. O sea, el Señor no es que esté guardando secretos, ¿sí? Él coloca la palabra en alto, Él coloca la palabra a disposición. Es más, no solo la palabra, coloca su espíritu a disposición. El Espíritu Santo está aquí y está a disposición de algunos de nosotros, no de todos, ¿sí? Si usted lo entiende así, usted se da cuenta de que el Señor no está guardando secretos, de que este camino no es que sea para algunos y para otros no, sino que usted nos está sabiendo acercar, ¿sí? No nos está, aquí estoy mirando una versión que está en inglés que dice, no les estamos ocultando las cosas, estamos sacando todo a luz. Así que tengan cuidado de no convertirse en avaros de lo que escuchan. Tengan cuidado con la forma en que escuchan, dice aquí. ¿Sí? Entonces, cuando usted escucha, piensa en eso, porque usted está ahí oyendo, pero a veces muy pasivamente.
¿sí? A veces medianamente, pero lo preocupante es que usted venga y no reciba, porque si no, pues, ¿qué estamos haciendo? Y mucho peor si usted está en servicio, peor. Usted sabe que el servicio es servir es dar, es ponerse a disposición, una energía, una, una ayuda, y cuando uno está sirviendo, la lámpara bota aceite. O sea, yo aquí estoy desgastándome, si me hago entender. Espiritualmente yo me estoy botando para que lo mucho o poco de aceite que haya dentro de mí, que eso pues no le incumbe a usted saberlo, ¿sí? Pero lo mucho o poco que haya empieza a salir el aceite y usted lo reciba, pero entonces yo quedo vacía y tengo que volverme a llenar. Y entonces la gente que está en servicio, mal o bien, empiezan a botar, a botar, a botar aceite y quedan esas lámparas vacías, a veces más que la gente que está recibiendo, por la misma coherencia de las palabras que estoy diciendo, porque la gente adelante está recibiendo. ¿Sí? Son receptores, usted está dando. Entonces, imagínese si el que da no aporta, no tiene. ¿Sí? Entonces, el creyente tiene que tener en cuenta que hay una vasija que está llena de algo y que es su responsabilidad llenarla del aceite del Señor y es su responsabilidad estar con su aceite encendido. Por eso dice una palabra, dice, aviva, por eso te recomiendo, le dice no me acuerdo a quién, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, mire, el Señor por medio de mí le dice, le recomiendo que el nivel donde usted está lo ponga más alto, que avive el fuego del don de Dios. ¿Por qué? ¿Porque me conviene a mí? No, yo ni me entero. Y a veces me entero, pero no se lo voy a decir. Como le digo, a veces yo observo actitudes y uno mira cosas que a veces incomodan, pero que uno no se va a detener a decirle absolutamente a nadie, porque eso es el trabajo del Espíritu Santo y de la disposición de su fe, ¿sí? Pero sí le recomiendo que avive el fuego del don de Dios que está en usted. Usted tiene alguna característica de Dios que es usable, ¿sí me hago entender? O sea, usted algo de Dios tiene que el Señor puede usar. Avívela y cuando usted la empieza a avivar, usted se va a dar cuenta del alcance que usted tenía, de que usted era capaz de mucho más de lo que está haciendo con su fe. Vamos a orar. Señor Jesús, coloco a tus hijos delante de ti. Gracias, Señor Jesús. Te doy por tus hijos, por las personas que colocan los tributos en tu altar, Señor Jesús. Bendigo la fe de tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a hacer una filita para ungirlos, para hacer la imposición de las manos. Aprovecho también para decirles que, bueno, usted sabe que nosotros tenemos nuestro culto, ¿sí? Y en el culto nosotros estamos recibiendo. Entonces yo los ministro y pues entiendo su fe, todo les impulsa a hacerlo, pero pues a veces volvemos a hacer la fila al final a que los vuelva a ministrar. Entonces pues les digo, yo oro por ustedes, la gente que se acerca acá en los cultos normalmente, oro por ustedes, pero si siempre hacemos la misma fila, a veces sábado pasa la misma gente que pasa el domingo a que la ministra, entonces se vuelve una fila extensa. Y hay gente que sí necesita a veces contar sus asuntos, ¿sí? Entonces, para dar la oportunidad a las personas, cuando seamos ministrados, salvo que necesitemos algo pues específico y puntual, pues se acercan sin ningún problema, ¿listo? Pero entonces la administración es para ministrar, no necesitamos volverlos a ministrar. Entonces, sigamos por acá. Ahora vaya. Ahora vaya.
Llena, Señor, llena este vaso con tu presencia, Señor. Llena, Señor. Toda la gloria, llena, Señor, con tu presencia este vaso, Señor. Tu presencia, ministra, Señor, de tu unción. De tu santidad y amor. Llena, Señor. Atributarte toda la gloria. Contemplar tu hermosura. Lo mejor. Llena, Señor, este vaso con tu presencia.
Llena, Señor, de tu santidad. Oramos. Llena los vasos, Señor espiritual. Que la vida es un deleite contemplar. Ora, baba, llena, Señor, llena este vaso con tu presencia. Contemplar. De tu santidad, tu presencia. Llena, Señor. Llena, 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 Señor. Llena, Señor, este vaso con tu presencia. Ora, contemplar. De tu santidad, que amor, tu presencia es que la vida es un deleite contemplar tu hermosura. De tu santidad y amor, tu presencia esencia en la vida es un deleite tu hermosura. De tu santidad y amor, tu presencia es
te bendiga. Llena, Señor, este vaso con tu presencia. Que la vida Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque nos llenas, Señor, en nuestro hombre interior. Te pedimos que te sigas moviendo, Señor, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.